En el corazón del Medio Oriente, sobre una colina cargada de historia, se encuentra Jerusalén. La ciudad más sagrada, la más disputada, la más vigilada del planeta. Para judíos, cristianos y musulmanes, este lugar no es solo tierra. Es portal, es símbolo, es destino. Y en el centro de esa ciudad, un misterio. Una profecía que, de cumplirse, cambiará la historia del mundo. La reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. No se trata de simples ruinas. Se trata de un punto de no retorno. Porque para millones de creyentes, ese templo marcará el inicio de una nueva era. Para algunos, el regreso del Mesías. Para otros, la llegada del Anticristo. Para todos, el fin de los tiempos. ¿Quién está construyéndolo? ¿Qué significa? ¿Y por qué deberías preocuparte? Los templos perdidos de Jerusalén. Mucho antes de que Jerusalén fuera dividida por muros y conflictos, ya había allí un templo. Un santuario que, según los textos sagrados, fue diseñado para albergar la presencia de Dios. El primer templo, construido por el rey Salomón. Alrededor del año 957 a.C. Allí se guardaba el Arca de la Alianza, el objeto sagrado que contenía las tablas originales de los 10 mandamientos. No era solo piedra y oro, era el corazón espiritual de Israel. Pero ese templo fue destruido. Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasó Jerusalén en el año 586 a.C. Y con ello, el pueblo entró en exilio. Décadas más tarde, reconstruyeron el santuario. Nació el segundo templo, y aunque más modesto al inicio, fue embellecido por Herodes el Grande. Allí predicó Jesús. Allí enseñó, discutió con fariseos, y fue testigo de su propia profecía. Ni una piedra quedará sobre otra. Y así fue. En el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron también ese segundo templo. Solo quedó un muro. Hoy lo llamamos el Muro de los Lamentos. Y desde entonces, han pasado casi 2000 años sin templo. Pero la esperanza nunca murió. El tercer templo, esperanza o advertencia. Desde los antiguos profetas hasta los teólogos modernos. Muchos han hablado de un tercer templo. Un templo que no será como los anteriores. Un templo que traerá un cambio irreversible. El profeta Ezequiel lo describe con medidas exactas. Zacarías habla de un rey que se sentará en él. Daniel advierte que será profanado, y que en él comenzará la desolación. ¿Qué significan estas profecías? ¿Son metáforas o advertencias? Para muchos, la construcción de ese templo marcará el inicio del juicio final. El momento en que las profecías se cumplirán, y el tiempo se detendrá. Pero para que ese templo se levante, hay un obstáculo monumental. La cúpula de la roca. Una joya del Islam. Un lugar donde, según la tradición musulmana, Mahoma ascendió al cielo. Y está construida, justo sobre el antiguo lugar del templo. Derribarla sería desatar una guerra mundial. Y sin embargo, hay quienes están decididos a hacerlo. En silencio. Paso a paso. Mientras tú ves noticias sobre economía, celebridades y tecnología, alguien en Jerusalén está entrenando sacerdotes. Fabricando utensilios sagrados, criando animales puros para el sacrificio. Y los planos del tercer templo ya están dibujados. ¿Es posible que la profecía no solo sea real, sino que ya esté en marcha? Mientras el mundo mira hacia otro lado. En Jerusalén, algo está ocurriendo. Silencioso, preciso, profético. Un grupo de personas, lejos de los focos y las noticias internacionales, ha dedicado su vida a un solo propósito: reconstruir el tercer templo. Y no hablamos de intenciones, sino de hechos. En pleno barrio judío de Jerusalén, funciona una organización que pocos conocen, pero cuyo trabajo podría cambiar el curso de la historia. El Instituto del Templo. Su objetivo es claro: recrear, con exactitud milimétrica, cada elemento del antiguo templo, tal como lo dictan las Escrituras. Y lo han logrado. Los candelabros de oro, los ropajes sacerdotales, la mesa del pan de la proposición, la trompeta de plata, la corona del sumo sacerdote. Todo,
ya está hecho. Y lo más inquietante, también están entrenando a los futuros sacerdotes. No actores, no académicos, hombres reales, con linaje levita, aprendiendo las prácticas del sacrificio antiguo. Según el libro de Números, una vaca roja perfecta debe ser sacrificada y quemada, y sus cenizas utilizadas para purificar a los sacerdotes y al templo. Por siglos, no ha existido una vaca roja con las condiciones requeridas. Hasta ahora. En 2023, en un criadero de Texas, nacieron varias vacas rojas sin mancha ni defecto. Fueron trasladadas a Israel. Para algunos, es solo coincidencia. Para otros, es el reloj profético activándose. En el Instituto del Templo, los arquitectos han diseñado digitalmente la reconstrucción completa, no como ruinas arqueológicas, sino como una estructura funcional, lista para albergar culto, sacrificio y presencia divina. ¿Dónde lo construirán? Exactamente sobre el monte del templo, el mismo lugar donde hoy se levanta la cúpula de la roca. ¿Una guerra por venir? Este no es solo un asunto religioso. Es político, geoestratégico, explosivo. La cúpula es el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier intento de tocarla provocaría una reacción inmediata en el mundo musulmán. Un conflicto a escala global. Y, sin embargo, hay quienes creen que eso debe ocurrir. Que el caos es necesario. Que la guerra es parte del cumplimiento profético. No es una idea nueva. Desde 1967, cuando Israel recuperó el control del monte del templo, grupos religiosos han intentado colocar la primera piedra del nuevo templo. Han sido detenidos, amenazados, expulsados, pero no se han rendido. Hoy, más que nunca, la maquinaria está lista. Las piezas están colocadas. Y el mundo ni siquiera lo sospecha. ¿Y si la profecía no se está por cumplir, sino que ya está en construcción? ¿Y si los líderes religiosos y políticos conocen más de lo que dicen? ¿Qué ocurrirá cuando la primera piedra toque ese suelo sagrado? ¿Será el comienzo de una nueva era? ¿O la chispa que incendie el mundo? Profecías de fuego, el templo, el anticristo y el fin de los tiempos. Desde tiempos antiguos, los profetas hablaron de un templo futuro, pero no como un símbolo de paz, sino como la antesala de una gran prueba. Una prueba que dividiría a la humanidad. Una prueba que sellaría el destino del mundo. El profeta Ezequiel, durante el exilio en Babilonia, tuvo una visión monumental. Un nuevo templo, de dimensiones exactas, custodiado por portales, altares y cámaras sagradas. Pero no era solo un edificio. Era una señal. En el libro de Daniel, capítulo 9, se habla de un príncipe futuro que firmará un pacto por una semana, y a la mitad lo romperá, provocando la llamada abominación desoladora en el lugar santo. Una expresión misteriosa, que muchos creen representa la profanación del tercer templo por un falso Mesías. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que antes del regreso de Cristo, un ser se levantará y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Ese personaje es conocido como el Anticristo. No vendrá como un demonio. Vendrá como un salvador, unificador, carismático, un líder mundial que ofrecerá orden en medio del caos. Pero su intención será otra. Él se apropiará del templo, y desde allí comenzará el engaño final. El libro de Apocalipsis narra visiones aún más aterradoras. Un dragón que entrega poder a una bestia. Una imagen que habla. Una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Un falso profeta que hace descender fuego del cielo. Y en medio de todo eso, un templo, medido, vigilado, testigos asesinados en sus atrios. ¿Ficción apocalíptica? ¿O códigos para entender lo que está por venir? ¿Tecnología o espiritualidad oscura? Muchos estudiosos modernos sugieren que esas profecías no se refieren a hechos mágicos, sino a tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, control global. La imagen que habla podría ser un sistema global de vigilancia.
la marca de la bestia, un microchip o identificación digital. Y el templo, el centro del poder espiritual legitimado por un nuevo orden. ¿Es el templo el escenario del gran engaño? Algunos teólogos advierten que reconstruir el templo no es una victoria espiritual, sino una trampa. Una trampa que será usada para centralizar la religión, unificar el culto y permitir la entrada de un falso redentor. Ese templo sería el lugar donde se sellará el pacto definitivo con la oscuridad. ¿Qué ocurrirá cuando el mundo reciba a un Salvador global? ¿Qué se siente en el lugar más sagrado de la tierra? ¿Seremos capaces de discernir la verdad? ¿O seremos seducidos por el poder, la paz aparente y la mentira? ¿Y si el tercer templo no es una promesa celestial, sino la última advertencia? ¿Templo físico o templo interior? Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia Jerusalén en busca de respuestas. Pero, ¿y si hemos estado mirando en la dirección equivocada? ¿Qué pasaría si la profecía del tercer templo no se refiere solo a un edificio, sino a algo mucho más profundo, mucho más íntimo? Para muchas civilizaciones, el templo no era simplemente una construcción de piedra. Era un mapa del universo y del ser humano. Los egipcios veían sus templos como representaciones del cuerpo humano. Los hindúes dicen que el cuerpo es el mandir, la morada del alma y de lo divino. Incluso en la tradición cristiana, el apóstol Pablo escribió: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿Y si la reconstrucción del tercer templo no es solo física, sino espiritual? ¿Y si el verdadero templo que debe levantarse es nuestra conciencia? Una humanidad purificada, despierta, capaz de recibir una nueva era. El sacrificio ya no sería de animales, sino del ego. La gloria de Dios no descendería a una estructura, sino a la mente y el corazón de cada ser. Las profecías del mundo, un mismo lenguaje simbólico. Los mayas hablaron del fin de una era y el nacimiento del nuevo sol. Los hopis anunciaron la purificación y el regreso del hermano mayor. El budismo enseña que el templo de la iluminación está en el centro del ser. Todas estas tradiciones, de distintas épocas y culturas, parecen señalar lo mismo: un despertar colectivo. El tercer templo, el cruce final entre materia y espíritu. En un mundo cada vez más controlado por tecnología, conectado por algoritmos e inteligencia artificial. ¿Será este el escenario donde el alma humana debe recordar su esencia? ¿Será la batalla final entre una humanidad automatizada y una humanidad despierta? ¿Será el tercer templo el lugar donde se decidirá el destino, no solo de una nación, sino de toda la especie? El tercer templo no es solo una construcción, es un espejo. Nos muestra en qué creemos, en quién confiamos y qué estamos dispuestos a defender. ¿Será una casa para la luz o un trono para el engaño? ¿Será la culminación de siglos de fe o el último acto de un drama profético? Lo que es seguro es que el mundo está cambiando, y lo que suceda en Jerusalén cambiará todo lo demás. ¿Y tú? ¿Estás observando? ¿Estás despierto? Tal vez, el tercer templo no se construya con piedra ni oro, sino con conciencia, decisión y verdad.